Bien, como primer ejercicio de la válvula check pilotada tenemos aquí, de acuerdo al sistema, las conexiones ya listas a lo que es la bomba y dos líneas que van a las dos válvulas direccionales, en este caso una de 3 posiciones 4 vías y otra válvula de 2 posiciones 4 vías. En la que es la válvula de 2 posiciones está una línea abierta, que es la línea A, está abierta, y otra línea B que va directo a lo que es la línea de pilotaje de lo que es la válvula check pilotada, y en este caso la válvula direccional de 3 posiciones está conectada de la línea B a lo que es la parte delantera del cilindro hidráulico que acciona el vástago, y la línea A está conectada directo a lo que es el puerto B de la válvula cheque pilotada con salida de la línea A hacia la parte lateral del vástago. Tenemos aquí, en este caso vemos que no podemos mover el vástago porque no está accionado, pero si movemos y cambiamos las posiciones de la válvula direccional de 2 posiciones a la segunda posición, vemos que podemos desplazar el vástago libremente. Esto es por consecuencia de que la segunda posición en la válvula direccional de 2 posiciones está conectada a lo que es la línea X, en este caso de la válvula check pilotada. En este caso, como vemos, también hay dos funcionamientos. En este caso, si la válvula direccional de 3 posiciones que tiene la salida A que va hasta la check pilotada, no va a haber paso de flujo si mientras no accionamos la válvula direccional de 2 posiciones para que pueda abrir por la línea X el paso de B hacia A y hasta el cilindro hidráulico, como tenemos ahí. En este caso vemos, si movemos, vemos que se acciona y se mueve por el flujo todo lo que es la línea X para que pueda accionar la válvula check pilotada y pueda llegar el flujo o regreso de tanque en el cilindro hidráulico. Como segundo ejercicio de lo que es la válvula check pilotada, ya tenemos el sistema todo conectado de acuerdo al esquema. Tenemos aquí lo que es la válvula direccional de 3 posiciones, 4 vías flotante, y vemos que es de la línea A va una conexión a lo que es la primera válvula check pilotada hacia la línea A, y con otra línea derivada que va a ir hacia la otra válvula check pilotada 2 hacia su línea X, que es la línea de pilotaje. Y de igual manera tenemos que la línea B de la válvula direccional va a ir conectada hacia la línea A de la segunda válvula check pilotada, y de igual manera que va a haber con un acople o multiplicador, tenemos que va a ir hacia la otra línea X, que es la línea de pilotaje de la válvula check pilotada 1. Y ambas válvulas check pilotadas están conectadas directo a lo que es el cilindro hidráulico que tenemos ahí en pantalla. Bien, accionando el sistema vemos que podemos mover la válvula direccional y podemos desplazar libremente lo que es el vástago del cilindro hidráulico, retrayendo y a la vez desplazando. En este caso vemos que podemos desplazarlo de ambas posiciones en la válvula direccional de acuerdo a lo que es que, de acuerdo con la conexión de salida de la línea A de la válvula direccional, va a haber dos salidas que son uno que va a ir a la entrada de la línea A de la válvula check pilotada, pero no va a dejar accionarlo mientras no se abra la línea de pilotaje X. En ese caso, como tenemos ahí, vemos que tenemos el acople, va a haber una línea X que va a ir conectada hacia la otra línea de válvula pilotada. De igual manera, vemos que de la salida B tenemos ambas conexiones que va a haber un paso de flujo mientras accionemos la otra línea pilotada de la primera válvula check pilotada, y si las accionamos podemos mover libremente el vástago y retrayéndolo. Gracias. Continuando con la exposición, en el circuito observamos que la bomba está conectada hacia un múltiple, el cual nos permitirá conectar hacia una válvula direccional de 2 posiciones que tiene como función priorizar el paso del fluido hacia una dirección. También va a estar conectada hacia una válvula check pilotada, que tiene como función bloquear el paso del fluido hacia una dirección, pero permitir el paso del fluido hacia la dirección opuesta. Además se va a conectar hacia un motor hidráulico. Por otro lado, tanto el motor hidráulico como la válvula check pilotada y la válvula direccional de 2 posiciones van a ser conectados hacia el tanque.
Al manipular la válvula direccional de dos posiciones y pasar de la posición 2 a la posición 1, observamos que el disco del motor gira de forma horaria, es decir, que hay una mayor presión en el extremo A del motor hidráulico y al dejarlo en la posición 2 vemos que el disco gira de forma anti. Este circuito es inverso, la cual vamos a usar un cilindro hidráulico, un ventilador, dos válvulas, dos manifolds, la cual nos va a poder ayudar para que la conexión sea más fluida. También vamos a enviar fluido de la bomba. Además vamos a hacer un retorno hacia el tanque. En este proceso tenemos la cual es conectado hacia el cilindro hidráulico a una de nuestras válvulas, la cual va a ser accionada por palanca con retorno en resorte. Cuando nosotros manipulamos la primera válvula, hacemos que nuestro cilindro se mueva de una manera que va a salir hacia el lado inicial y nuestro ventilador va a empezar a trabajar de acuerdo a la acción de la palanca, ya que sabemos que es retorno por resorte. Si nosotros usamos la válvula, la cual es accionada con palanca y se coloca en un cierto punto, no se va a poder mover, la cual nosotros tendríamos la necesidad de mantener la presión en ese caso. También observamos que hay una conexión de lubricación para lo que viene hacia el ventilador, la cual esta nos va a poder ayudar para que no cause mucho ruido y tenga una mayor lubricación adecuada. También vamos a observar que las válvulas check inversas están conectadas en la parte del manifold, la cual nos va a poder ayudar a enviar fluido hacia un cierto punto. Por último, nos va a permitir ingresar hacia el otro lado del punto que viene hacia el cilindro del ventilador. En este caso vamos a cerrar el ventilador y solamente va a funcionar el cilindro hidráulico y viceversa, la cual nos ayuda demasiado a entender el trabajo de fluido por las mangueras. Bien, para el sistema de hoy día vamos a estar usando dos válvulas direccionales de doble posición, un motor y un cilindro hidráulico. A su vez también dos restricciones. También, aparte, para que se vea más ordenado, estamos utilizando dos acoples de 4. Y como vemos, en la válvula direccional va a estar colocado en el punto B lo que sería nuestra restricción, y la resistencia va a estar colocada en el acople número 4. Entonces, el fluido, ¿qué es lo que va a hacer? Al momento de estar en contacto con la válvula direccional, esta, al momento de cambiarla, va a hacer que esté girando el motor. Pero una vez que cerramos la restricción, ya no va a pasar flujo. Entonces se va a detener el movimiento. Ahora, también estaría usando el mismo sentido para el cilindro hidráulico. Como vemos, si cambiamos de posición la válvula direccional, o bien puede estar subiendo o bajando el cilindro. Y cuando queremos mantenerlo en una posición, simplemente cerramos la restricción. Como vemos, aparte solamente tenemos una conexión a bomba y una conexión a tanque. Como pudimos ver en el gráfico al inicio, la restricción va a estar conectada donde va a empezar a salir el fluido. Por eso es de que se está cerrando en las posiciones que nosotros quisiéramos. Bueno, como vemos ahora, la función de la check inversa sería que el fluido no regrese a bomba o a la conexión donde está. Como vemos, porque válvula check sería también utilizado como válvula antirretorno. Entonces el fluido que esté pasando por el cilindro o por el motor ya no va a retornar a lo que sería la válvula direccional. Se tiene conectado la bomba y el tanque, la cual están yendo hacia la válvula 4.3, donde está conectado hacia nuestra válvula no compensada. Esto va a permitir que la válvula de control de flujo en este sistema hidráulico permita regular la velocidad del movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
la cual vendría a ser la válvula no compensada. Esto hace que se pierda el fluido al momento de poder enviar. Nosotros cuando regulamos, conectamos al cilindro hidráulico, la cual está conectado a nuestra válvula, y esto permite, arriba abajo, va a permitir que se regrese al movimiento. En un cierto movimiento, al cerrar la válvula, el cilindro hidráulico vuelve a su estado primario sin necesidad de la válvula 4.3. Eso es de acuerdo al sistema eléctrico no compensado. En este circuito se está conectada la presión y la bomba hacia nuestra válvula que está conectado con el manifold, la cual se encarga de enviar flujo al cilindro hidráulico. También se encuentra conectado en la parte superior, la cual nos va a permitir que las válvulas de control de flujo en este sistema se encuentren o permiten regular la velocidad del movimiento. Como en este ejercicio vemos el peso va a subir y bajar de acuerdo a la velocidad que se esté enviando, pero también al final va a volver a su posición inicial. El sistema que tenemos ahora a analizar es una conexión a bomba de una válvula direccional de 4 vías, 3 posiciones. Y aparte tenemos dos válvulas no compensadas. Estas dos válvulas no compensadas van a estar conectados a cada extremo de nuestro cilindro que va a tener peso. Como vemos, nosotros tendríamos que estar regulándolo si queremos mantener el peso en algún lugar o si quisiéramos cerrar el paso o aún que continúe fluyendo el líquido haciendo que suba y que baje. Si cerramos, por ejemplo, la válvula no compensada que está conectado de la parte posterior del cilindro, el fluido ya no estaría pasando y se quedaría estático, aun cuando el otro esté abierto. Cerramos el de la posición posterior del cilindro, también sería igual, porque el fluido no tendría dónde retornar. Entonces, para que esté funcionando correctamente, deberíamos estar manteniéndolo abierto. Estas válvulas no compensadas tienen una llave con la cual vamos a estar nosotros colocando en qué medidas necesitamos para que pase cierto fluido. También, aparte, con estas válvulas no compensadas podremos variar lo que sería la velocidad del movimiento del cilindro. Continuando con la explicación, en el circuito observamos que la bomba está conectada hacia una válvula direccional de 3 posiciones, que tiene como función priorizar el paso del fluido hacia una dirección. Además observamos que la salida A de la válvula direccional está conectada hacia la válvula de flujo compensada, que tiene como función permitir el paso del fluido de manera constante, y esta está conectada hacia la parte superior de la carga. Por otro lado, observamos que la salida B de la válvula direccional está conectada a una restricción, y esta a su vez está conectada a la parte inferior de la carga, y el circuito va a tener una conexión hacia el tanque. A continuación explicaré el funcionamiento del circuito. Al momento de manipular la válvula direccional de 3 posiciones y pasar de la posición 2 a la posición 1, observamos que la carga asciende. Esto se debe a que hay una alta presión en el punto B o parte inferior de la carga. Por otro lado, el que va a mantener que la velocidad de la carga sea constante va a ser el control de la válvula de flujo compensada. En el circuito observamos que la bomba está conectada hacia una válvula direccional de 3 posiciones. Observamos también que la salida A de la válvula direccional está conectada hacia una válvula de flujo compensada y esta está conectada hacia la parte superior de la carga. Además, observamos que la salida B de la válvula direccional está conectada hacia otra válvula de flujo compensada y esta está conectada hacia una restricción
y esta a su vez está conectada hacia la parte inferior de la carga. Este circuito va a tener una conexión hacia el tanque. Estas dos válvulas de flujo compensada permitirá que la carga ascienda o descienda con una velocidad constante. Bien, ya conectado todo el sistema, tenemos que el sistema va a entregar 60 bares, pero en este caso solo 40 por la VLP que ya está seteada al acumulador. Cerramos el sistema del acumulador y se va a quedar suministrado toda esa energía en 40 bares. Apagamos el sistema del módulo y vamos a hacer el cambio de posición a lo que es bomba del acumulador. Vamos a poder mover la válvula direccional. En este caso vemos que desplazamos el vástago y se va a poder mover dos entradas y dos salidas. Va a haber una disminución de bares de acuerdo al número de entradas y salidas que tenemos del cilindro hidráulico. En este caso, por conclusión, tenemos que solo el sistema va a ser suministrado con 40 bares de acuerdo a la VLP que está seteada a 40 bares y la válvula cheque está como protección de un retorno de aceite hacia la bomba o al tanque. En este caso también tenemos una VLP que está en el acumulador a 50 bares donde no se va a poder retornar a tanque y solo el sistema va a ser suministrado por 40 bares y accionar el cilindro hidráulico.